Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. En tu época de estudiantes, ¿alguna vez sentiste algo por uno de tus profesores o profesoras? Ese sentimiento de querer estar con él de una manera romántica, sabiendo que era prohibido por un millón de cosas, pero aún así, querías estar con él o con ella, por los sentimientos que te evocaba en ese momento. Pues resulta que pasa más seguido de lo que piensas, y más en la estancia de media superior y superior. Con el tiempo, empecé a conocer a una profesora en mi último semestre de la universidad. Una clase muy amena, con grandes expectativas para mí, pero mientras iba pasando el tiempo, mientras entraba a clases y ponía atención, cada vez había un sentimiento más fuerte, una atracción hacia ella, su físico, su inteligencia, pero más que nada, el cómo daba la clase era lo mejor de cada lunes. Conforme pasaba el semestre teníamos una mejor convivencia tanto en el salón como luego encuentros repentinos por la facultad. Era como un destello que sientes cuando ves a alguien. Así me sentía. Le veía y sentía un cariño un cariño que no puedes explicar, un cariño que pasa porque convives con la persona. Ella se detenía a saludarme y era de lo más normal, como si tuviéramos la misma edad y ella no me doblaba la edad. Pero como todo sentimiento, tiene que llegar a su fin. Todo iba de maravilla, pero siempre había algo. Siempre que estábamos en clase sonaba su teléfono, siempre a la misma hora, 3:30. Era su hija, una hija que yo desconocía, pero que siempre estaba presente. No le tomaría importancia porque no sabía nada de su situación. Según lo que había investigado, era mamá soltera. En ese momento te piensas muchas cosas, muchas opciones por las que eso saldría bien. ¿Por qué te podrías convertir en un padrastro de alguien que quizás tiene tu misma edad, pero no te importa, porque el sentimiento que sientes? Fue pasando el tiempo y nuestra relación como estudiante-profesora iba mejorando. Ya nos contábamos chistes malos y nos reíamos de cualquier cosa. Hasta que llegó ese momento amargo de todas las clases, la hora de evaluar. Al pensar que nuestra relación iba bien, de que nos llevamos bien, fue muy estúpido de mi parte que pensar que seguiría con ese trato al momento de la evaluación. Cuando le presenté parte de mi avance, hizo lo que todo profesor debe ser: objetivo y determinante. Lo que hizo fue que me señalara tantas deficiencias que tenía de una manera muy profesional. Al escuchar sus palabras sentía como una puñalada en mi ser. Todo lo que habíamos pasado era para nada. Todo lo que sentía lo estaba matando por una materia. Una materia que no le tenía tanta fe, pero que al final pude encontrar el amor de mi profesora. Me la pasaba viendo su perfil, indagando para encontrar más información sobre ella, para conocerla de mejor manera sin hablarle mientras corregía un trabajo. Pero era extraño en clase porque aún nos llevábamos bien, como si nunca hubiera pasado la evaluación, pero de la mejor manera. Era razonable, no dejaría que sus comentarios profesionales me quitaran la felicidad de verla, pero seguía esa cuestión, el trabajo final, un trabajo donde no sabía cómo abordarlo y donde tenía que entregarlo de la mejor manera para que no pensara que sería solo un estúpido que se la quería ligar. Así que hice mi mayor esfuerzo para entregarle un trabajo final decente, digno de la altura que ella se merecía y que viera que no solo me interesaba a ella, sino que también la materia. Lo entregué y solo me deseó buena suerte para ver cómo acabaría el semestre. Después de ese suceso no la volví a ver. Aún recuerdo su voz chillona y cómo es que me decía que a veces era grosero con ella, pero todo era con ese cariño que nos teníamos. Quizás en otro mundo sí habría pasado algo con ella, si no tuviera una hija que nunca conocí, y si la hubiera conocido, hubiera sido otra cosa, hubiera sido mi suegra, pero todo acabó con el semestre. Con el tiempo me di cuenta de que mis compañeros sentían y veían que yo intentaba hacer algo más con la profesora. Siempre era de que estaba ahí chingando, molestando,
para que ella me hiciera caso, de una manera más sofisticada, de una manera en la que no se viera tan obvio para los demás. Además de que siempre era casi el primero en llegar y por alguna extraña razón el primero en irme. ¿Por qué? Porque siempre tenía hambre. En fin, una maestra que me ayudó demasiado y que en otras circunstancias hubiera pasado algo que quizás hubiera querido que pasara. Con el tiempo te das cuenta de que también tus amigos tienen ese instinto, esa, ese sentimiento por los profesores. Llegué a tener una amiga que sentía algo por un profesor que daba política en la facultad. Un profesor alto, medio anémico, con un sentido del humor muy retorcido para la política y para la sociedad más que nada. Era tan diferente a lo que conocemos. Alguien sin tapujos, alguien que te decía lo que él escuchaba sin importarle cómo es que ibas a reaccionar. Porque eran así las cosas, crueles, duras. Y todo pasaba por algo y sigue pasando. Nunca le habló, nunca le quiso hablar, pero se hicieron buenos amigos y hasta la actualidad se siguen teniendo como amigos en Facebook. También está por otro lado esos profesores que dices, ¿cómo es que estás dando clase? ¿Cómo es que dices tener amor a la clase y no demostrarlo? Por otro lado, también tuve una maestra este último semestre que me ayudó demasiado a mi carrera profesional y que era un amor de persona cuando la tratabas bien y cuando sabías tratarla, pero cuando no podías ni con tu propia alma tratarte, era lo que se podrían decir justa en todo sentido. La gente a veces quiere abusar de las personas y esta no es una de las personas que podrías hacerlo. En fin, alguna de ellas dos en algún otro futuro, en algún otro momento de la vida, pudimos ser algo. Esto ha sido todo, amigos. Ojalá estén bien. Esto ha sido Crónicas de Moclas y esperemos estar con ustedes la semana que viene. Hasta luego.